Muchas veces cuando hacemos un viaje y nos toca ir sentados por mucho tiempo, obviamente sentimos la necesidad de levantarnos, de mover las piernas, pero ¿qué pasa? Que aún cuando hacemos ejercicio, estamos en movimiento, las piernas nos hormiguean, nos duele y necesitan que sigamos moviendo las piernas. Bueno, a esto se le denomina el síndrome de piernas inquietas. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? Para ello está con nosotros el doctor Adrián Coulson, neurólogo. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Edna, siempre es un placer estar aquí compartiendo con tu gigantesca televidencia, porque siempre dice, ahí lo veo en Voz TV y claro, es un canal. Y yo creo que este es un segmento muy importante para abordar temas que pueden afectar a alguien en la familia y muchas veces ni cuenta nos damos. Sí, no nos damos cuenta y además las cifras pues son alarmantes porque del 12 al 15%, o sea, la población mundial padece de este problema y no se dan cuenta. O sea, millones de personas en el mundo tienen este síndrome. Pero ¿cuál es la causa? Pero primero, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son los síntomas? Claro, mira, qué interesante. Tiene una epidemiología similar a la migraña, pero como la migraña genera demasiados problemas, el paciente rápidamente va a la atención médica. Y el síndrome de piernas inquietas, en lo particular, te voy a confesar algo, no me gusta tanto el nombre porque parecería que algo sin importancia. A lo largo de la entrevista veremos que una enfermedad que conlleva un riesgo cardiovascular. Y si bien es cierto, como tú lo dijiste en la introducción, es una necesidad de estar moviendo las piernas, va más allá del simple hecho de la necesidad de mover las piernas. El síndrome de piernas inquietas es debida a una deficiencia de hierro intracerebral en un lugar que se llama sustancia negra del mesencéfalo, que es una área del encéfalo, ¿verdad? Por algunas razones que tienen que ver factores genéticos principalmente o adquiridos, que vamos a abordarlo a lo largo de la entrevista, esta deficiencia de hierro genera una disregulación de un neurotransmisor importante que se llama dopamina y de otro neurotransmisor que se llama glutamato. La disregulación de estos dos neurotransmisores va a llevar por un lado a esa necesidad imperiosa y urgente de mover las piernas y por otro lado lo va a llevar al movimiento de las piernas y puede ser un disruptor del sueño. ¿Qué quiere decir? El típico escenario en donde se presenta la síndrome de piernas inquietas es cuando el paciente está sentado por largo tiempo o está acostado ya listo para dormir y en ese momento fíjate que es bien interesante porque el paciente a veces no lo puede definir y dice siento una sensación rara de mover las piernas y en casos extremos el paciente tiene que ponerse en pie desde su cama y empezar a caminar para mermar el síntoma. Es increíble. Ahora bien, estaba leyendo un dato que afecta más a las mujeres. ¿Por qué afecta más a este sector? Tiene que ver con los factores de riesgo. Más que decir que a las mujeres, que si bien es cierto, es una población muy vulnerable para este problema, es a la deficiencia de hierro. En general, las mujeres manejan menos hemoglobina que los varones y de ahí un factor de riesgo. Pero fíjate que más que en solo la mujer embarazada es especialmente susceptible a tener este problema. Pero también hay otros factores, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, por ejemplo, anemias carenciales en personas desnutridas o personas que le han hecho algún tipo de resección intestinal, personas con enfermedad hepática crónica que ya está teniendo baja de la hemoglobina, cualquier trastorno de absorción del hierro puede ser un factor de riesgo para que la persona desarrolle este síndrome, pero obviamente tiene que haber algún grado de predisposición genética para que sumados tanto el factor genético como el factor adquirido, el resultado sea el síndrome de piernas inquietas. ¿Existen grados o tipos de síndrome de piernas inquietas? Porque, por ejemplo, yo puedo estar sentada y estoy moviéndola, ¿puede ser esto por ansiedad o netamente tiene que ver con las piernas inquietas? Mira, es una muy buena pregunta porque aquí viene el gran acápite que se llama diagnósticos diferenciales, que de hecho es un problema. ¿Qué cosas se parecen al síndrome de piernas inquietas pero no son piernas inquietas? Muchos de ellos es el tics. Lo que tú acabas de mencionar es el tics. El tics es un trastorno del movimiento, el único que tú lo puedes cesar de manera voluntaria. Es decir, la persona se está moviendo y se percata, puede iniciar de una manera semiconsciente o inconsciente, pero al darme cuenta y si yo lo quiero cesar, yo lo logro cesar. A diferencia pues del síndrome de piernas inquietas, en donde hay una primero sensación. En el tics la persona se mueve por algún episodio de ansiedad, de estrés y lo cesa. Exacto.
Otro diagnóstico diferencial es la insuficiencia venosa. Y vieras en la consulta qué cantidad de pacientes llevan años siendo tratados como insuficiencia venosa y en realidad lo que tienen es un síndrome de piernas inquietas. Y el tratamiento es diametralmente diferente. En la insuficiencia venosa ocurre una sensación de ardor, incomodidad o pesadez generalmente al final de la tarde o después de un gran periodo de estar en pie. Por ejemplo, las personas que trabajan en las maquilas o los cirujanos que pasan mucho tiempo de pie operando. Guardas de seguridad. Guardas de seguridad. Este tipo de personas se les recarga las venas, porque las venas son vasos de capacitancia, se distienden y eso va a generar el problema. Entonces, una gran diferencia entre la insuficiencia venosa y el síndrome de piernas inquietas es que el síndrome de piernas inquietas ocurre en el reposo y la insuficiencia venosa ocurre después de una tarea laboral o largos periodos de estar de pie. ¿Con qué enfermedades esto se podría, digamos, confundir? Porque, por ejemplo, la fibromialgia muchas veces se da cuando está en reposo. La persona presenta dolor en el cuerpo, en sus piernas. ¿Esto también tiende a confundirse con la fibromialgia? Pudiera en algunos casos, pero no es un diagnóstico diferencial fuerte. Otro diagnóstico que yo lo pusiera por arriba de la fibromialgia es la neuropatía o la polineuropatía. Por ejemplo, del diabético, aunque es la más famosa, pero existen centenares de causas de polineuropatía, creo que sería un buen tema para abordar. Pero en este caso es después de la actividad física que generalmente ocurre. ¿De acuerdo? Ahora, con la fibromialgia, que es una expresión somática de algunos trastornos depresivos según algunas clasificaciones, esta genera problemas de dolor. Síndrome de piernas inquietas no se caracteriza por dolor, se caracteriza por incomodidad, por disconfort. Ahora, el paciente fibromiálgico puede presentar los dolores en cualquier parte del cuerpo. El paciente con síndrome de piernas inquietas se restringe, aunque no todos los casos, a las piernas, a veces puede llegar hasta la región de los genitales y menos frecuente a las manos. Pero en el paciente con fibromialgia puede afectársele el cuerpo. Y en el paciente con fibromialgia casi siempre hay alteraciones afectivas. Hay un trastorno depresivo de fondo, a diferencia del paciente con síndrome de piernas inquietas, que su prevalencia de depresión es muy similar a la población general. Ok, entonces, ¿cómo detectamos si tenemos el síndrome, verdad? ¿Cuál sería como el síntoma principal? El síntoma principal, el diagnóstico es clínico, ¿eh? Aunque clínico. Existen algunas pruebas que uno puede hacer y se debe auxiliar siempre con la biometría hemática y con la cinética de hierro para ver cómo está el hierro, el diagnóstico es clínico y el paciente te dice, doctor, yo tengo un problema para dormir. Muchas veces llegan porque no pueden dormir, porque el problema es tan importante que les genera dificultad para el sueño. Y ya cuando uno les dice, ¿me puede explicar? Te dice, cuando estoy acostado me da como una sensación fea, como un hormigueo, como un adormecimiento. Algunos te dicen como un disconfort, que es como una palabra comodín cuando no puedes explicar muy bien los síntomas. Y me mejora, doctor, cuando me levanto y camino, o cuando me paso las manos o muevo las piernas. Estando en cama, eso mejora. Muchos pacientes tienen el síndrome, pero les dan algunos tratamientos para otras cosas que son efectivos para el síndrome. Entonces, la prevalencia real a veces es bien difícil determinarla. Si existe la duda, uno manda a hacer un test que se llama test de inmovilidad sostenida, en donde mire el tiempo que el paciente es capaz de estar acostado en reposo sin mover las piernas. Y si ese tiempo es menor a tanto, que ya está eso definido a través de la guía, el test es positivo y uno puede establecer el diagnóstico. Pero en la mayoría de los casos, esto se puede hacer de manera clínica. Siempre que yo tengo un paciente con piernas inquietas o lo sospecho, yo debo de ver los factores de riesgo. Por ejemplo, si es una mujer, como ya lo mencionamos, si es una mujer embarazada, con mucho mayor razón, o tiene cualquiera de las enfermedades que hemos mencionado, que tiene como característica en común una deficiencia de hierro. Muy bien, ¿y esta deficiencia de hierro a qué se debe? Multifactoriales. Por ejemplo, en el paciente con insuficiencia renal no se produce la eritropoyetina y eso induce a una anemia. El paciente que tiene un problema de absorción no absorbe bien el hierro y lo lleva a anemia. La mujer embarazada diluye la hemoglobina, el hematocrito, y eso le lleva a una anemia.
¿Ya? Entonces, Ok. el tema es que hay anemia, pero fíjate que hay un dato bastante curioso. No siempre encontramos la deficiencia de hierro. Y esto tiene una explicación, porque no hay una relación exacta entre el hierro que medimos a través de la sangre y el hierro que hay dentro del cerebro. De hecho, nosotros corregimos el hierro en estos pacientes, aunque los depósitos de hierro anden relativamente normales, porque no hay una buena relación. Por ejemplo, por decir algo, si yo ando 25 de hierro en sangre, por decir cualquier número, puede ser que en el cerebro ande 10, ande 7, entonces es un parámetro que solo nos ayuda o nos orienta. Obviamente, imagínate si el paciente ya tiene la anemia o tiene la reducción de hierro en sangre, en el cerebro está mucho más reducido en las concentraciones de hierro. Esta falta de hierro, que es un mineral esencial para la síntesis y regulación de los neurotransmisores, que son las sustancias bioquímicas que se encargan de las sensaciones y el movimiento, se disregulan y el resultado es la enfermedad. Entonces, cuando, digamos, se regula el hierro, entonces, adiós, piernas inquietas. Fíjate que yo he tenido pacientes y me acuerdo de uno en específico que estuvo tratado casi 2 años allá en Estados Unidos por un problema del sueño. Cuando yo le interrogué, síndrome de piernas inquietas, pero estaba clarísimo el síndrome. La paciente solo vino por un corto tiempo, por sus familiares acá, y le administramos hierro intravenoso a una dosis determinada. Después de 5 meses, la paciente que le dijimos cómo estaba, dijo, estoy bien, no me ha vuelto a dar el problema. Wow. Entonces, la resolución o la solución puede ser bastante buena si hacemos un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Obviamente, como es un tema que tiene un factor genético y hay un factor adquirido, siempre se debe de mantener los niveles de la hemoglobina en sangre adecuados para reducir la recaída del paciente. E inclusive muchos medicamentos que son efectivos al inicio, con el tiempo, que se llama el síndrome de aumento, pueden dejar de serlo. O sea que la sopita de frijoles es clave. Sí, aunque aquí quiero hacer una aclaración, el mejor hierro no es la sopa de frijoles. Ajá, ¿cuál es el mejor porque ese hierro es noémico. El hierro de los vegetales es hierro hémico y se absorbe menos. El hierro de la carne es hierro hémico y se absorbe mejor. El hígado de la res es una excelente fuente de hierro, pero no a todo el mundo le gusta, pero uno debería de incluirlo en las vísceras, en su dieta. En las vísceras. En las vísceras. Y el hígado, como es una fábrica, ahí tenemos bastante hierro. O sea que se lleva el premio mayor en hierro el hígado. Más que la sopita de frijoles. Así es. El único órgano que podemos decir que supera en concentraciones de hierro al hígado es la placenta. Wow. Pero no comemos placenta. No. Qué interesantes datos. Bueno, vamos a seguir hablando de este interesante tema luego del corte comercial. Ya regresamos.